Saludo a Paz Rodríguez Niel. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo están? Buen día, bien, muy bien, muy bien. Gracias por atenderme. ¿Nos contás un poco qué está pasando? Más o menos sabemos, pero para el común de la sociedad, ¿qué está haciendo el gobierno en relación a lo que corresponde en cuanto a lo que pide la Suprema Corte? Mira, desde el jueves a la noche se da una situación que no tiene antecedentes, no de esta gravedad en la relación de un gobierno con la Corte Suprema, con la justicia, que es que el presidente anunció en un comunicado oficial que no va a cumplir un fallo de la Corte. Es un fallo de la Corte que se había dictado un día antes, que se trata de una medida cautelar, una medida transitoria que dicta la Corte en una causa de la que ya todos estamos bastante al tanto, pero nunca viene mal recordarlo, que es la pelea por cuánta coparticipación le toca a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, de la masa total de los impuestos nacionales que se coparticipan, ¿qué porcentaje le toca a la ciudad de Buenos Aires? Lo que había pasado en este caso es que durante el gobierno de Mauricio Macri se había incrementado sustancialmente la coparticipación que le dieron a la ciudad. Esto es, en buena medida, porque se le transfirió a la policía. Y después, durante el gobierno de Alberto Fernández, se redujo drásticamente. Entonces, la ciudad lo que hizo fue ir a la corte. En el contexto de esta causa, un juicio, de las que hay montones, en el que entiende la Corte en materia originaria, porque es un conflicto entre un distrito como si fuera una provincia, que es la Ciudad de Buenos Aires, y la Nación, lo que se dictó es una medida cautelar. La cautelar lo que quiere decir es hasta que se resuelva la cuestión de fondo, que la Corte, te digo, puede tomarse años, mientras tanto, la Nación le tiene que pagar más de lo que le estaba pagando a la ciudad. 2,95 dice. Entonces, y acá llegamos al foco de lo que queremos conversar, ¿no? El jueves por la noche, Alberto Fernández, con el respaldo de los gobernadores, o el impulso de los gobernadores peronistas, casi todos, dice, no voy a cumplir el fallo de la Corte. Ahora, Esto es un problema, es porque el claro, fallo de la Corte no sí. tiene, no existe legalmente previsto alguna instancia en la que vos puedas decidir incumplirlo. Sí. Cuando está el reclamo, ¿es retroactivo o es a partir de ahora? Mira, el reclamo que hace, acá hay una pelea donde el reclamo que hace la ciudad Sí. es para adelante, pero también para atrás. ¿Desde cuándo? Desde 2020, que es cuando Alberto Fernández dispuso este recorte. Del otro lado, el gobierno nacional lo que sostiene es al revés. Macri le pagó durante muchos años de más al gobierno de la ciudad. Entonces, el que tiene plata que devolver es la ciudad a la nación. Todo esto igual tiene que ver con el tema de fondo, que no se está hablando ahora. Lo que dijo la Corte es de acá para adelante. Es, desde el viernes debería estar transfiriéndole la nación a la ciudad el 2,95 y no lo está haciendo. ¿Por qué para adelante? Porque lo demás se verá cuando se resuelva el fondo del asunto. Esto es una medida transitoria. Mientras sucede el juicio, ¿qué hacemos? Esto es lo que resuelve la Corte. ¿Qué hacemos? Dejamos la situación como está y la Corte lo que decide es decir, mientras sucede el juicio, busquemos una solución intermedia, que ninguno se lleva exactamente lo que quiere, pero le damos un poco más a la ciudad, bastante más como un punto, de lo que estaba cobrando antes. Entonces, lo que debería hacer el gobierno, lo que debería hacer el Estado Nacional, es haberle dado de inmediato la orden al Banco Nación para que empiece a transferir más. Ahí es donde Esto es dice Patricia complejo. Bullrich Paz, dice atención el directorio del Banco Nación, comenzando por quien hoy la preside y el directorio, porque si ustedes no liberan el pago, los arrastra a ustedes también. Pero ahí tiene que dar la orden Massa, el ministro de Economía. Bueno, eso es una cuestión de organización interna del Estado Ajá. que después se verá dónde baja la orden, porque si hay una orden del presidente directamente de no pagarlo, pero sin duda Massa está en una situación muy Claro. incómoda. De hecho, ayer el Ministerio del Interior, Guado de Pedro, hace saber que ellos no son los que tienen la responsabilidad principal en este caso, sino que es el Ministerio de Economía el que decide si se cumple, el que ejecuta, el que debe ejecutar los pagos. ¿Qué es lo que está diciendo? A ver, Massa,
para Massa es un conflicto muy incómodo, Claro, ¿no? No hay sí. duda. A ver, Massa, acá no te corras, porque el tema también es tuyo, porque Massa no había dicho ni una palabra, a diferencia del camporismo, de los gobernadores, Sí, del sí, 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 presidente. sí, sí, sí. Pero lo cierto es que lo que está pasando hoy es que hay un anuncio del presidente de no lo vamos a cumplir, y eso es lo que es realmente muy fuerte, y además, en los hechos, ya deberían haberse pagado estos días y no se están pagando. Como vos bien decís, esto abre un sinfín de posibilidades y de riesgos a futuro, incluso para los funcionarios. Ya hay denuncias penales contra Alberto Fernández Y contra otros fíjate funcionarios la repercusión por en lo privado. desobediencia al fallo de la Corte. Claro, exacto, bueno, ahí está el punto. Fíjate en lo privado ya, cámaras empresarias, UIA, Cámara Argentina de Comercio, la Asociación de Empresarios, el Foro de Convergencia Empresarial, inestabilidad jurídica, ellos están realmente preocupados. Pega de lleno en esta inseguridad que el sector privado, sobre todo lo que ya tiene, aparece esta situación. Claro, porque a ver, el fallo de la Corte puede ser criticable, digo, hay mucha gente que le cuestiona cosas al fallo de la Corte. Acá el tema no es si el fallo estaba bien o estaba mal, el tema es que el fallo hay que cumplirlo. Hay una decisión del gobierno nacional de no cumplirlo. Por supuesto que el gobierno nacional, Alberto Fernández, además siendo profesor de Derecho lo sabe bien, no puede desoírlo sin más y decir hago como que no existiera. Entonces lo que están haciendo ahora, con mucha dificultad dentro del gobierno, es tratando de darle el mejor ropaje jurídico posible a este incumplimiento. ¿Qué es lo que van a plantear? Van a plantear, en realidad no es que que ya lo dijo Alberto Fernández, no es que yo no quiera cumplir, yo no puedo cumplir, dice Alberto Fernández. De esa manera no es su responsabilidad. Su argumento es que esto no lo tenía previsto en el presupuesto. Y mientras tanto, los miembros de la Corte, ¿cómo reaccionaron a lo que ha dicho Alberto Fernández y a todo esto que se generó más político que otra cosa? ¿Cómo reaccionaron? Hay una nota muy interesante hoy en La Nación de Hernán Capielo que refleja una situación que es tal cual en la Corte. En la Corte el mensaje, la Corte primero no dicen nada, no están dispuestos a subirse a este ring, no quieren hablar de un conflicto, la Corte no dicen nada. Lo que ellos plantean de algún modo, la gente adentro es, a ver, la Corte ya tomó una decisión, este fallo va a tener que ejecutarse. Hay vías, está previsto, no es la primera vez que un fallo no se ejecuta de inmediato. Esto se va a ejecutar, no es un problema ahora nuestro, nosotros ya dijimos lo que teníamos para decir. Ahora empezará una instancia donde el gobierno de la ciudad reclamará la ejecución de este fallo. De hecho, ni siquiera piensan en la Corte en quedarse, en habilitar la feria por ahora de enero para tratar este caso. La Corte va con calma, ahora el problema está en otro lado. Y ahora fíjate, en la ciudad también se generó otro inconveniente porque el impuesto a las tarjetas de crédito, a la transacción con tarjetas, bueno, dice, ahora tenemos nuevamente el dinero, desactivamos el impuesto, hablaban incluso hasta de ingresos brutos, pero ahora quedó en stand-by. Están esperando que efectivamente llegue el dinero, ¿no? Y claro, porque lo que estaba anunciada la aprobación de una ley para dejar sin efecto este impuesto que se había puesto para compensarle el dinero que le habían sacado en aquel momento, y lo que pasó fue que el oficialismo en la ciudad dijo, bueno, hagamos una ley que esté supeditada a que nos entreguen los fondos, y ahí ya no consiguió los votos para sacarlo. Entonces este proyecto se cayó. Lo que prometen en el gobierno de la ciudad es tan pronto tengamos la plata, esto se va a resolver y el impuesto va a desaparecer, vamos a volver a la situación anterior. Lo que te puedo decir es que esto es un conflicto que viene para largo y muy complicado. Para largo, para empezar, porque el juicio en la Corte puede demorar muchísimo tiempo, pero además porque estamos en esta situación de un gobierno que dice no puedo cumplir y no voy a cumplir. Recusó a todos los miembros de la Corte. Seguramente esto sea rechazado, no creo ni siquiera que la Corte abra demasiado esta instancia, porque parece ser extemporaria esta presentación. Sí. ¿no? Pero genera confusión. Que recuses a los jueces cuando ya te fallaron en contra, además ya había resoluciones previas. Genera confusión, preocupación, inestabilidad, y eso es lo que más preocupa entre todos. Paz, que tengas un lindo día, Nochebuena.